Hoy tenemos una plática muy, muy importante, muy de actualidad. Se trata sobre conducta suicida, neurobiología y prevención, y el ponente es nuestro compañero, el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Él es jefe de servicio de psiquiatría en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Es presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es profesor de asignatura por parte de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del Centro Universitario de Tlajomulco y del Centro Universitario de la Ciénega. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel candidato y tiene un board en Psicol, Avance, etcétera. Total, Sergio, además de todas las condecoraciones académicas que tiene, es un excelente compañero y una persona muy accesible cuando tenemos algún problema con residentes o con algún compañero, alguna situación de crisis. Siempre ha estado atento en apoyar en las medidas de lo que su servicio y las condiciones nos permiten. Y es un gusto poderlo escuchar hoy con este tema de conducta suicida. Doctor Sergio, muchas gracias. Tienes el uso de la voz. Gracias por participar. ¿Qué tal, doctor Janowski? Muchas gracias por la presentación y pues gracias a la sociedad médica por la invitación para poder participar en esta serie de sesiones relacionadas a esta temática que, bueno, en lo personal me parece de bastante relevancia por evidentes razones y pues para intentar lograr hacer un poco más de difusión al respecto de los aspectos ya no solamente puramente psicológicos, emocionales, socioculturales asociados a la patología mental, sino también creo que es importante darle ese impacto neurobiológico para que quede claro que muchos de los problemas en salud mental conocemos ya qué es lo que está pasando en el sustrato neurobiológico, sabemos que hay alteraciones bioquímicas, alteraciones funcionales, alteraciones anatómicas, incluso en ocasiones, que pueden tener una correlación significativa, ¿no?, con los síntomas que podemos observar. Y poco a poco intentar favorecer a este proceso de sensibilización y psicoeducación relacionado a evitar échale ganas y todo va a estar bien, ¿no? Existe un sustrato biológico y echándole ganas esto no se va a modificar. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con la sesión. Un momentito, por favor. Bien, ¿sí están viendo mi pantalla? Creo que sí. Perfecto. Bueno, pues iniciamos. Antes que nada, pues declarar conflicto de intereses. Mis vínculos económicos en este momento son a través del Hospital Civil de Guadalajara, donde me desempeño como jefe del servicio de psiquiatría, como ya me presentó el doctor Janowski hace unos momentos atrás, así como también a través de la Universidad de Guadalajara. Vínculos académicos, tengo algunos, como por ejemplo con un par de revistas, el British Journal of Psychiatry, el World Cultural Psychiatry Research Reviews, así como también colaboro como en el Grupo Cochrane en la Universidad de Guadalajara y otras asociaciones a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, una breve introducción al respecto del contenido de lo que vamos a tratar el día de hoy. Me gustaría ser muy claro, voy a intentar ser algo superficial. El hablar de neurobiología, de cualquier tipo de problemática en salud mental, es un tratado completo solamente para intentar abordar temáticas de diferentes aspectos. Entonces vamos a intentar ser un tanto superficiales, quizá como para adentrarnos en cuestiones relacionadas a esta tópica, relacionada a neurobiología, pero también enfocándonos a no solamente, pues sí, existen estos cambios, pero ¿qué se puede hacer? ¿Dónde podemos nosotros intervenir para intentar lograr una mejoría o algún cambio significativo en este tipo de conductas, sobre todo enfocándonos a nosotros, en nuestra población médicos o profesionales de la salud? Entonces vamos a dar conceptualización, un poco sobre epidemiología, tanto de depresión como suicidio, y hablaremos un poco más al respecto, así como neurobiología de la conducta suicida, un poco sobre prevención y de suicidio a nivel general, estrategias generales y estrategias dirigidas a profesionales de la salud, así como también una breve introducción acerca de los focos rojos y señales de alerta. ¿Okay? Bien, hablando de la conceptualización,
Pues antes de hablar de suicidio, necesitamos definitivamente tocar el tema de depresión. En los manuales de diagnóstico estadístico DSM, todavía hasta hace relativamente pocos años, la conducta suicida seguía estando de alguna forma estipulada siempre en un contexto de un cuadro depresivo. A pesar que tenemos muchísimo tiempo que sabemos que la conducta suicida no es una complicación puramente de un cuadro depresivo, sino que puede suceder en diferentes posibilidades diagnósticas, como en trastornos afectivos bipolares, pacientes con una psicosis primaria, espectro esquizo, como esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, inclusive también en pacientes con problemáticas de trastornos por ansiedad. Es algo que podemos llegar a observar que pacientes con ataques de pánico muy graves, durante la duración de ese ataque de pánico, puede llegar a generar intentos suicidas, no porque existe una planeación previa, sino porque en el momento la persona que está viviendo este ataque de pánico puede percibir que no hay otra salida a este disconfort tan innombrable que presenta en ese preciso momento. Es por esto que en ocasiones es importante, sí, hablar como de esta tópica previa asociada a depresión y conducta suicida como un binomio difícil de separar por estas complicaciones propias de la depresión. Sin embargo, también aclarar que la conducta suicida es una entidad por sí misma. Pero hablando de depresión, pues esto es un trastorno médico serio y frecuente, importante la palabra médico. No es solamente échale ganas, no es solamente hay que realmente pues procurar cambiar tu forma de ser, hay que trabajar y ponte a estudiar y actívate. Obviamente todo esto es muy importante, sin embargo esto no es algo que tan fácilmente pueda modificar este tipo de conductas, pensamientos, etcétera. Afecta negativamente la manera de sentirse, de pensar y de actuar. Nada más, no solamente cómo me siento, cómo pienso, cómo actúo. En otras palabras, prácticamente la totalidad del vivenciar humano se puede ver afectada directa o indirectamente por un cuadro depresivo. Y clásicamente provoca sentimientos de tristeza y afecta además la capacidad de disfrutar, deteriorando el funcionamiento global. Aquí es muy importante tocar este punto del funcionamiento. ¿Qué es funcionamiento? Pues la capacidad de poder desarrollarnos apropiadamente acorde a nuestras capacidades y nuestras aptitudes y actitudes dentro del contexto en el cual nos desenvolvemos, lo cual podría ser a nivel familiar, a nivel académico, laboral, interpersonal, relaciones de pareja, en todo tipo de contextos sociales. Cuando algunos de estos diferentes bloques de funcionamiento se ven alterados de alguna manera, entonces ya comenzamos a hablar de una disfunción. Y esta disfunción es usualmente la línea un tanto imaginaria en ocasiones que solemos trazar para decir hasta aquí son cuestiones adaptativas, síntomas aislados, pero a partir de este punto en adelante, cuando ya la persona no está funcionando a su máxima expresión, entonces en ese momento ya podemos hablar de que se trata de un trastorno, no solamente síntomas aislados o síntomas subclínicos. Como una de las complicaciones más frecuentemente asociadas a una conducta, a un trastorno, perdón, depresivo, pues podemos hablar de, ahora sí, un suicidio o toda la conducta suicida. Es muy frecuente que de repente podamos llegar a tener este concepto de, pues, solamente es una cuestión relacionada al estado de ánimo o una persona que en el momento se siente sobrepasada y de manera impulsiva quizá pensó en ese momento al respecto de una cuestión de una conducta suicida. No necesariamente este es el caso. Hay diferentes rubros, diferentes tipos de conductas suicidas que tenemos que tener en consideración para poder abordar apropiadamente a un individuo que tiene alguna problemática emocional, afectiva, el proceso de pensamiento o de su conducta o actuar. Cuando hablamos de suicidio, hablamos de un concepto ya bastante antiguo por sus raíces etimológicas. Podemos decir que el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la vida. En la conducta suicida sería todo aquella parafernalia de pensamientos, actitudes, conductas, fantasías asociadas a este concepto central, este punto focal conceptual en el cual
El punto final sería el acabar con mi propia vida. Todo lo que va detrás de esto podemos considerarlo como una conducta suicida. Ahorita ahondaremos un poco más al respecto de esto. El intento suicida, entonces, es una autoagresión llevada a cabo con la intención primaria de desaparecer, de morir. Sin embargo, por la razón que ésta fuese, no resulta con la muerte del individuo. Entonces, fue un intento suicida lo que estamos observando en ese tipo de casos. Cuando ya lo intentamos expandir un poquito más, nos encontramos con una cascada de diferentes tipos de conductas o pensamientos, ideas que pueden estar asociadas a esta meta última que sería un suicidio consumado. Usualmente, como podemos llegar a observar, este tipo de inicio de la conducta o el espectro suicida serían como las fantasías de muerte. En algunos casos le llaman de manera un poco más como abierta, ideas pasivas de muerte, en el cual la persona todavía no tiene el pensamiento de quiero hacer algo propositivamente para yo desaparecer, sino que existe el pensamiento de qué pasaría si yo no estuviera aquí. Es decir, es un contexto un poco más hipotético, en el que si yo no estuviera aquí, quizá mis familiares estarían más felices, quizás se sentirían mejor, quizá nada cambiaría, ¿quién me extrañaría? De repente esto puede pasar a un punto un poco más avanzado, en el cual ya comenzamos a pensar en una situación hipotética asociada a ya mi falta de existencia. Por ejemplo, si yo fallezco, ¿quién se cuidará de mi funeral? ¿Cómo me gustaría que fuera mi funeral? ¿Quién me gustaría que hubiera? ¿Qué tipo de flores? Etcétera. Ese tipo de cuestiones, me gustaría aquí hacer una pequeña acotación. Pensar en la propia mortalidad es algo inherente a la cualidad humana. Entonces, una persona que alguna ocasión ha pensado respecto de esto, sobre todo cuando se ve confrontado con la muerte, es decir, fallecimiento de un ser querido o algo parecido, es algo que todos o prácticamente todos en algún momento de nuestras respectivas vidas hemos tenido algún pensamiento asociado a algo parecido a esto. Sin embargo, cuando este pensamiento se torna en el común denominador, no en algo completamente aislado y reactivo a un estresor externo, es cuando ya comenzamos a pensar que esto ya es una idea pasiva de muerte. Continuando un poco más hacia adelante, estas ideas pueden continuar generándose de forma tal que ya no es una situación completamente pasiva o hipotética, sino ya es yo quisiera hacer algo para acabar con mi propia vida. ¿De qué manera? Pues bueno, esto podemos tener diferentes como subclasificaciones de la ideación suicida. Podemos hablar que puede haber sin plan establecido o estructurado, con plan parcialmente estructurado, también le podemos decir en ocasiones, o sin un plan estructurado completamente. Cuando hablamos de una ideación suicida sin un plan, hablamos, por ejemplo, de la persona que puede llegar a decir algo como, quiero quitarme la vida. Cuando se le llega a preguntar al respecto de sus pensamientos o de sus planeaciones, dice, no tengo idea, no sé cómo lo haría, pero sí sé que quisiera acabar con mi vida. Eso es una ideación suicida sin un plan establecido, ¿ok? Si el paciente nos dice algo un poquito más avanzado en el sentido de esta planeación, esta estructuración, nos puede decir, bueno, es que yo he escuchado que se puede una persona quitar la vida con medicamentos y le preguntamos un poco más al respecto de esta planeación, puede decir, no tengo idea con qué medicamentos, pero sé que hay medicamentos que pueden provocar que pueda acabar con mi vida. Entonces hablamos que es un plan pobremente estructurado. Sí sabe que sería farmacológico, pero no tiene idea al respecto de esto. Pero cuando ya comienzan a buscar como dosis, medicamentos y demás cuestiones, ya podría ser parcialmente estructurado. Cuando ya tenemos un plan completamente estructurado, ya la persona ha hecho una autoevaluación no solamente del método, sino también de la letalidad del método y también de la rescatabilidad potencial de dónde, cómo, en qué momento podría llevarlo a cabo. A veces podemos tener como miedo, esta preocupación de, bueno, es que quizás si le pregunto, voy a evocar más el pensamiento suicida. Esto es algo que ya se ha intentado ahondar, se ha estudiado, y la realidad es que si no lo preguntamos, de todas maneras el pensamiento ya está ahí. El hecho de platicarlo en ocasiones es algo sanador para el paciente,
porque de alguna manera está haciendo tangible lo intangible, está haciendo como algo externo, lo que quizás solamente estaba en la cabeza. Y al momento de verbalizarlo, de procesarlo, es posible que pueda llegar a disminuir un poquito la severidad, la intensidad o la angustia propia que genera el pensamiento dentro de su cabeza. Cuando esto sigue avanzando, es factible que puedan comenzar a aparecer como tipo amenazas suicidas. No es una regla, que quede claro, pero puede llegar a haber esto. Esto ya son como una especie de notificaciones, por ejemplo, decirlo a los familiares, amistades, qué pasaría si yo ya no existo. En ocasiones incluso esto puede seguir avanzando hasta llegar a una especie de despedida, en el cual los pacientes comienzan a redactar cartas, a regalar sus pertenencias, a, no sé, encargar cosas con personas específicamente. Y de esta manera comenzamos a saber que ya hay una planeación. Es importante no dejarlo a un lado. Esto es un foco rojo muy significativo. Si esto lo seguimos dejando avanzar, no hay un manejo apropiado en este momento, entonces vamos a llegar de manera casi indudable a una tentativa o un intento suicida. Los intentos suicidas también pueden clasificarse de ciertas maneras, como ya mencioné hace un momento, con baja o alta letalidad, con baja o alta rescatabilidad. Dependiendo de muchos factores, un intento suicida, incluso cualquiera de estas fases de del espectro suicida, podrían llegar a meritar en ocasiones un ingreso hospitalario. No es una regla, necesitamos evaluar persona por persona, puesto que la vivencia, la forma en la cual se estructura la conducta suicida por cada individuo es muy diferente. Entonces no podemos generalizar. Sin embargo, cuando ya hay un intento suicida, y es algo que muy seguramente podría llegar a requerirse un ingreso hospitalario en un momento dado. Si esto sigue, pues esto no se hace nada, incluso una persona que no logró consumar el suicidio con un intento suicida, desafortunadamente es un factor de mucho riesgo que pueda tener otra u otro intento suicida. Esto es importante. Un porcentaje significativo de las personas que logran un suicidio consumado, pues pueden llegar a tener antecedente de intentos suicidas del 30 al 40%. Algunos investigadores dicen que es incluso un poquito más, pero no están registrados anteriormente. Aquí una parte importante de este artículo es una revisión publicada por el doctor Facel en la New England Journal of Medicine del 2020. Es una revisión narrativa sobre el suicidio en general. En esta se hace una conglomeración de diferentes estudios que han hablado al respecto de la tasa suicida en diferentes subgrupos específicos. Habla, por ejemplo, de adolescentes, niños y adultos jóvenes. Esto lo tasan en un suicidio por cada 100,000 personas a lo largo de un año específicamente. En adultos mayores a 70 años, esta tasa aumenta significativamente hasta 43. En personas que acaban de ser egresados de una unidad hospitalaria psiquiátrica, los primeros 90 días después del egreso tiene un aumento de 178 por cada 100,000 personas. Prisioneros, veteranos de guerra, incluso militares de 23 a 20. Y la que llama un poco más la atención en este aspecto es este dato. Personas con antecedente de intentos suicidas previos, ojo, no hace mucha aclaración al respecto de la temporalidad, pero sobre todo en el último año pasa de 1 en 100,000 a 439 en 100,000. Es un aumento bastante significativo. Es por esto que para nosotros una persona, por más que hayan sido intentos suicidas, quizá de baja letalidad, ¿no? Que de repente, cuando estamos rotando un área de urgencias, en un servicio como de medicina interna, de repente podemos ver algunos intentos suicidas que parecieran realmente como que, ¿cómo es posible que la persona pueda pensar que esto podría llegar a generar su propia muerte? Desafortunadamente, en ocasiones las personas que tienen este tipo de conductas no tienen una idea clara al respecto de cómo pueden hacer. Bueno, afortunadamente, técnicamente hablando, pero desafortunadamente esto puede llegar a generar que la comunidad médica que estamos en contacto con este grupo de pacientes, de repente comenzamos a hacer un juicio de valor al respecto del intento suicida. Y decir, bueno, es que si lo intentó de esta manera es porque realmente no se quería matar, ¿no? Entonces, ¿para qué lo ingresamos? ¿O para qué hacemos alguna intervención
si realmente no quería hacer algo más, ¿no? La cuestión es que aún así, aunque haya sido un método suicida de muy baja letalidad, si la persona lo hizo con la intención de quitarse la vida, entonces es un intento suicida, se acabó. Y esta persona que ya tuvo un intento suicida tiene 439 veces mayor riesgo de consumar un suicidio que adultos jóvenes, adolescentes y niños. ¿Okay? Bien, hablando un poco sobre epidemiología, hablamos de epidemiología inicialmente de depresión, en el cual se estimaba en el 2017-2018, que existían en el mundo 350 millones de personas con cuadros depresivos. La prevalencia anual se estima es que de 1 de cada 15 adultos, la prevalencia a lo largo de la vida, 1 de cada 6 personas, o sea, el 16% aproximadamente de las personas en todo el mundo, en algún momento podríamos llegar a haber cumplido con criterios suficientes de un episodio depresivo mayor u otro tipo de patologías depresivas. Cuando hablamos de un primer episodio, usualmente comienzan entre los 15 y los 25 años de edad, es decir, empiezan en personas jóvenes. En mujeres, las mujeres son un grupo particularmente susceptible a episodios depresivos mayores, las relaciones de mayor carga de cuadros depresivos en mujeres. De hecho, se estima que 1 de cada 3 mujeres en el mundo podrían padecer un episodio depresivo mayor, y en países con cargas socioculturales bastante negativas para lo que es el ser mujer, como por ejemplo en México, se estima que puede ser aún más frecuente o más prevalente. Se considera que actualmente es la 4ª causa de carga y morbilidad en el mundo, y se estima que para el 2030 sea la 2ª causa de morbilidad en el mundo, solamente por detrás de la patología cardiovascular. Actualmente se estima que por cada suicidio consumado existen 30 intentos suicidas en el mundo, lo cual toma mayor relevancia en la siguiente diapositiva, en el cual se sabe a través de un reporte que publica la Organización Mundial de la Salud en el 2018, que en el mundo se suicidan aproximadamente 800,000 personas al año, un poquito más, lo cual equivale aproximadamente a que existe una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo. Esto no es un problema ya solamente de psicología, de psiquiatría, es un problema de salud pública, porque pues es la 2ª causa de defunción, por ejemplo, en el grupo poblacional entre 15 y 29 años. 2ª causa a nivel general, solamente detrás de accidentes viales, sobre todo. Esto mencionaba que era aún más relevante la estadística previamente mencionada, porque si tenemos entonces 800,000 personas con suicidios consumados, multipliquemos esto por 30. Esa es la cantidad de intentos suicidas que existen al año. La mortalidad por suicidio es incluso mayor a la causada por guerra y homicidios sumados. Es decir, si sumáramos toda la cantidad de personas que mueren por homicidios y mueren por situaciones de guerra a nivel mundial, aún así sería menor la cantidad de muertes asociadas comparativamente con los suicidios en el mundo. Los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son los métodos más habitualmente empleados a nivel mundial. Y en países de altos ingresos, actualmente es la minoría de los suicidios consumados. 75%, o sea, 3 de cada 4, suceden en países de ingresos bajos y medios, como México, por ejemplo. Es importante hablar de medidas preventivas eficaces debido a que los suicidios pueden prevenirse, sobre todo cuando se utilizan estrategias basadas en evidencia, no solamente en ocurrencias. Estas medidas preventivas eficaces que se han llegado a abordar son restricción número 1 del acceso a los medios utilizados. En muchos países, por ejemplo, la restricción de armas de fuego es una estrategia que ha disminuido significativamente el número de suicidios consumados, no necesariamente de intentos suicidas, pero sí de suicidios consumados. ¿Por qué? Pues porque se está reduciendo la cantidad de intentos de muy alta letalidad, como por ejemplo, como ya mencioné, con armas de fuego. Es importante dar información responsable por medios de comunicación. Es importante introducir políticas sobre el uso de alcohol y otras sustancias en general, así como también la identificación y tratamientos tempranos. De nueva cuenta, este es un problema de salud pública. Ya la OMS desde el 2018 ya hizo este comunicado que mencioné previamente, hasta la aclaración que la cantidad de suicidios que hay en el mundo ya sobrepasó la cantidad de atenciones que se puede brindar por el equipo de psiquiatría a nivel mundial. Por lo tanto,
Esto implica que quienes deberían tener ese primer contacto, manejar ese tipo de problemáticas asociadas a depresión y ansiedad principalmente, no son los psiquiatras, son los médicos de primer contacto. Es decir, médicos generales, médicos urgenciólogos, médicos familiares principalmente. Por lo tanto, se requieren estrategias dirigidas para identificación temprana y manejo temprano. Para esto se requiere una formación apropiada de personal sanitario, así como también un seguimiento y apoyo social, de forma tal que se intenten emitir estrategias de psicoeducación social, de manera de que desde etapas muy tempranas de la formación se den clases asociadas a salud mental, hacia salud emocional. Y pues bueno, se intenta establecer un enfoque multisectorial integral en la cual se tengan estrategias nacionales de prevención de suicidio. Muchos países ya lo han hecho, México ya tiene varias estrategias, pero se requiere un esfuerzo conjugado en el cual no solamente es la administración pública, es muy importante, sí, pero la sociedad civil también tiene que estar sensibilizada respecto a este tipo de problemáticas y los medios de comunicación deben de trabajar de la mano de estas políticas, intentando evitar la estigmatización de la enfermedad mental y por lo tanto de las complicaciones de la misma. Un poco ya más asociado a proceso neurobiológico. Hay muchos estudios al respecto de esto. En este estudio del doctor Facel, en el 2020, agregan esta tabla, me parece un tabla interesante, donde nos habla de diferentes factores de riesgo para conducta suicida a lo largo de diferentes estadios de la vida. Algunos de ellos, como por ejemplo factores genéticos y epigenéticos, así como la historia familiar, la podemos ver que eso abarca desde, obviamente, desde una predisposición, estamos hablando de genética, así como también en fases de la infancia, adolescencia, adultez y también en adultos mayores. La historia familiar de problemáticas asociadas a cuadros depresivos, a conducta suicida, patología mental grave, pues también puede inferir un riesgo significativo a lo largo de diferentes momentos de la vida. Adversidades en cuanto a las fases tempranas de la vida, pues entonces ya comenzaría a inferir un riesgo aumentado, sobre todo en la infancia y la adolescencia. En la adultez, en el adulto mayor, comienza a disminuir un poco el impacto que puede tener estos como factores de riesgo. Los trastornos psiquiátricos diagnosticados, pues comienzan a aparecer en la adolescencia, la adultez, obviamente, y en el adulto mayor. Y la enfermedad mental grave, en misma situación, solamente como que un poquito menos, digamos, en adultos mayores, por los factores ya previamente comentados como socioculturales, la depresión, trastornos graves de la personalidad, así como un uso inapropiado de sustancias psicoactivas y otro tipo de factores como por ejemplo problemas de salud física, es decir, patología médica no psiquiátrica, también tiene un problema más importantemente significativo en la adultez, en fases más tardías de la adultez sobre todo, y en el adulto mayor. Cuando hablamos de factores ambientales, hablando de esto como la parte sociocultural y también como un posible factor epigenéticamente relevante, hablamos de falta de apoyo social, factores económicos, esto ya un poquito más en la edad un poquito más avanzada, adultez y adultos mayores, así como eventos vitales significativos, cambios importantes asociados a posibles cuestiones de adaptación en la persona que vive con un cuadro afectivo, sobre todo, efectos en los medios de comunicación. Esto posiblemente puede irse modificando en la cuestión de los medios, hablando de redes sociales, por ejemplo, ya hay muchos estudios que hablan de que puede afectar desde etapas más tempranas, desde la infancia. Y también el acceso a métodos suicidas, esto a lo largo de la adolescencia hasta el adulto mayor. Una teoría que es de la que más está asociada a cómo es que los genes pueden llegar a derivar en problemáticas en salud mental es lo que llamamos la teoría diátesis-estrés, en la cual la diátesis es aquello que se adquiere, se hereda, por así decirlo, a través de factores genéticos, a través de experiencias traumáticas en la infancia, y esto puede llegar a generar pues alteraciones como estrés exacerbado asociado a una hipersensibilidad social, por ejemplo, impulsividad, rasgos caracterológicos de pesimismo o desesperanza, y el estrés, que sería como el segundo golpe, el segundo paso para que se pueda manifestar como tal la patología psiquiátrica o los eventos adversos psicosociales, pues serían alteraciones como por ejemplo problemas económicos, problemas conyugales, en relaciones de pareja, relaciones interpersonales, así como exacerbaciones de trastornos psiquiátricos o
lo que también se puede denominar dolor emocional. Cuando existe esta conjugación de factores de alguna forma preestablecidos o adquiridos incluso por cuestiones ya genéticas, prácticamente hablando, así como estresores durante diferentes fases del ciclo vital, entonces se puede conjugar estos factores para poder llegar a establecer un aumento en una conducta suicida. Existen muchas diferentes regiones cerebrales que se han asociado directamente con un aumento, es decir, una disfunción en diferentes vías estructurales neurológicas, pueden llegar a aumentar el riesgo de conducta suicida. El rafe dorsal y la corteza medial prefrontal y también el córtex, el simulado anterior, son dos diferentes áreas que están involucradas de manera muy significativa con diferentes vías serotoninérgicas, sobre todo que pueden estar alteradas neurobiológicamente hablando, y aquí se ven involucrados muchas diferentes regiones. El rafe dorsal, por ejemplo, puede llegar a estimular inapropiadamente por las vías serotoninérgicas el núcleo estriado, la corteza parietal inferior, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal, así como también lo que ya mencioné anteriormente, que era la corteza prefrontal medial y la corteza del cingulado anterior. Y cuando el cingulado anterior y la corteza medial prefrontal se ven alterados, pues este puede llegar a retroalimentar negativamente el rafe dorsal, así como también puede tener un impacto significativo sobre estructuras como el corteza orbitofrontal, la ínsula como tal, la corteza prefrontal dorsolateral, el estriado, y por lo tanto el estriado puede afectar los globos pálidos, sustancia nigra, la parte reticularis, y todo esto puede llegar a derivar en unas alteraciones talámicas que se retroalimentan con disfunciones orbitofrontales. Por lo tanto, de alguna forma es un ciclo complejo, estructurado y donde existe una retroalimentación en la cual se puede favorecer, digamos, este tipo de cambios estructurales que generan un aumento en el riesgo suicida. Muchas teorías asociadas a la depresión más recientemente hablan de un proceso proinflamatorio. Incluso hay algunos autores que hablan de la depresión como una patología primordialmente proinflamatoria, en los cuales ya se han hecho muchos estudios, algunos de ellos en plasma, algunos en suero, en líquido cefalorraquídeo, etcétera, donde se han intentado identificar citocinas proinflamatorias que están aumentadas con respecto a controles o con respecto, por ejemplo, en trastornos depresivos mayores con conducta suicida versus sin conducta suicida. Se han identificado algunos datos importantes, por ejemplo, en pacientes con conducta suicida o trastorno depresivo mayor y conducta suicida, cuando se comparan con controles, se ha identificado, por ejemplo, un aumento de interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 2, puede haber también TNF-alfa ya mencioné, interferón gamma, interleucina 1 beta, interleucina 1 4. Son algunos datos que pueden estar asociados a un aumento en la expresión de estas interleucinas. Ojo, no solamente el líquido cefalorraquídeo, de hecho, incluso cefalorraquídeo, no hay tantísimos estudios al respecto de esto, pero aún así se logra identificar un predominio de interleucina 1 beta, interleucina 6 y TNF-alfa en líquido cefalorraquídeo, lo cual nos hace pensar que una persona entonces con una conducta suicida, estamos hablando que existe un proceso inflamatorio. Puede ser localizado, algunos estudios nos hablan que el sistema límbico es el que de alguna manera podría estar funcionando inapropiadamente. En ocasiones pudiera ser una inflamación también, puede ser sistémica, que está manifestándose también a través de inflamación del sistema nervioso central, o de alguna forma existe una conjugación de diferentes factores o diferentes estructuras anatómicas cerebrales que pudieran estar inflamadas y por lo tanto asociarse tanto a cuadros depresivos como a conducta suicida. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de diferentes estructuras que pueden estar asociadas. Una estructura que es difícil odiar cuando hablamos de inflamación sistémica es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, principalmente por esta producción, estos cambios que puede haber asociados a la producción del cortisol. Se sabe que niveles altos de cortisol pueden llegar a asociarse con los niveles de ciertos receptores serotoninérgicos y de manera concomitante, cambios en las neuronas serotoninérgicas pueden alterar también la producción o la adecuada transmisión del eje hipotálamo hipófisis adrenal.
Así como también el mismo cortisol, la producción del cortisol puede ser parte de una respuesta al estrés, y esto en ocasiones, cuando es de alguna forma regulado, por así decirlo, podría suprimir la inflamación neuronal. Sin embargo, pues también la producción de ciertas citocinas proinflamatorias a nivel cerebral, esto puede llegar a estimular una alteración, una disregulación en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y cuando existe esta inflamación, pues bueno, también esta inflamación puede disregular el sistema serotoninérgico a través de diferentes vías, y esto mismo, alteración y regulación serotoninérgica, podría involucrar también que exista una mayor proliferación de células inmunes en sitios inflamados o en sitios que están comenzando a inflamarse, incluso asociado al sistema nervioso central a través de la microglia. Vamos a pasar ya a una parte un poco más asociada a la prevención en general y también en médicos específicamente. Existen diferentes niveles de prevención, así como lo hemos visto o lo aprendimos en clases de salud pública tiempo atrás, lo hemos llegado a llevar a práctica todavía actualmente, pero la prevención primaria en conducta suicida tiene que ver principalmente con reducir acceso a medios suicidas. Un ejemplo que me parece bastante llamativo es el de Australia. En Australia hubo a finales de los 90, de los 2000, si no lo recuerdo, un problema de salud pública muy importante porque había suicidios de manera muy significativamente elevados en los últimos 5 o 10 años. Lo que se dieron cuenta cuando empezaron a hacer un abordaje de qué se puede hacer para mejorar esta cuestión es que se dieron cuenta de que un porcentaje altísimo de los suicidios habían sido con armas de fuego. Importante aclarar que en ese tiempo el acceso a las armas de fuego en Australia era prácticamente libre. Se requería solamente tener más de 21 años, 20 a 21 años me parece, y nada más. Solamente con eso ya se podía acceder a un arma de fuego. A través de eso se comenzó una política, una estrategia política en la cual se intentó buscar la legalización y una restricción significativa del acceso a armas de fuego. Se logró en cuestión de menos de 12 meses, y en otros 12 meses posteriores a esta nueva legislación de regulación de armas de fuego, se redujo los intentos suicidas en un cerca de 30 a 45%, dependiendo de diferentes regiones de Australia. Es decir, es una estrategia muy útil y que teóricamente pues es algo bastante lógico, pero es algo complicado en algunos países del mundo poder lograr este tipo de estrategias regulatorias. Aquí pongo una imagen del Golden Gate en San Francisco, que se considera que es el segundo lugar en el mundo con mayor cantidad de suicidios consumados. Y pues es algo que era relativamente frecuente que se lanzaran del puente por la altura del mismo cuando llegaban al agua, pues era por esta aceleración de la gravedad, pues era un impacto prácticamente letal. Se han hecho diferentes estrategias como patrullas prácticamente ciudadanas, cámaras, notificación, teléfonos de alerta, imágenes como de prevención de suicidio, llama a esta línea si tienes algún problema, etcétera, pero no habían funcionado. Lo que logró funcionar fue estas como trampas, por así decirlo, que se colocaron unas redes especiales en la parte inferior, digamos, del puente, de forma tal que cuando una persona está ahí arriba, el ángulo que tienen es que prácticamente no se alcanzan a ver. Es muy difícil que se puedan visualizar adecuadamente. Y estas como redes, cuando toca a una persona ahí, se cierra sobre sí mismos, como que se atrapa a la persona, por así decirlo, y tiene sensores que mandan una notificación en tiempo real a un cerebro, digamos, de vigilancia, y se sabe exactamente en qué lugar o en qué punto del tramo del puente está una persona ahí que requiere una atención, intervención en crisis. Se requiere también unas guías adecuadas en medios de comunicación sobre reporte de suicidios. De hecho, existen a nivel mundial. La OMS tiene estrategias. Hay un libro específicamente que creo que es traducido a 20, 22 idiomas, de cómo es que un medio de comunicación debería de expresar o de manifestar a la población cuando hubo, por ejemplo, el suicidio de una persona con cierto impacto social, alguien famoso, alguien conocido. También se debería hacer un entrenamiento apropiado para personas de primer contacto, la psicoeducación, esto es una parte muy importante, así como también una regulación de redes sociales y campañas de concientización anti-estigma,
que, bueno, aprovecho para dejar como en claro que este tipo de dinámicas como esta que estamos haciendo en este momento es justamente parte de esas campañas de concientización que intentamos buscar erradicar o por lo menos disminuir el estigma, en este caso en población de profesionales de la salud. Estrategias secundarias, pues hablamos ya de sistemas de salud apropiados. Se estima que del 22 al 88% de los intentos suicida solicitaron atención en los primeros días posteriores al intento suicida, pero no con la finalidad de decir tuve un intento. Usualmente llegan y dicen, me duele la cabeza, tengo una somnolencia muy intensa, me duele mucho el estómago, estoy vomitando, tengo diarrea, pero no explican que fue un intento suicida. Por lo tanto, es importante que también los sistemas de salud público y también privado, obviamente, se tenga una estrategia apropiada en la cual se pueda notificar o identificar tempranamente algunas historias como que no cuadran mucho los cuadros clínicos que vemos y lo que nos refieren los pacientes. Entonces se puede llegar a dudar al respecto de la veracidad de lo que nos está diciendo el paciente, por lo tanto podemos llegar a procurar establecer que existiría un cierto riesgo aumentado a que hubiese habido algún intento suicida, así como también grupos de autoayuda en personas que ya han tenido este tipo de vivencias asociadas a la conducta suicida. No hablamos de suicidio en médicos, hablamos de una tasa de suicidio que es mayor a la población general, por lo tanto hablamos de una población de cierta vulnerabilidad. En estudiantes de medicina, por cuestiones de ansiedad, depresión, síndrome de agotamiento laboral o burnout, existe una carga significativamente superior. Así como también existen pocos estudios con médicos ya formados, niveles elevados de estrés psicológico en suicidios consumados, y también se sabe que en personas que ya tuvieron un suicidio consumado, hasta el 90% de las personas ya contaban con un diagnóstico psiquiátrico previo, pero la gran mayoría habían dejado tratamiento, mal apego tratamiento, o simplemente tenían años sin acudir a algún tipo de servicio de salud mental. También se ha asociado muestras en China, por ejemplo, que muchos de los suicidios consumados en médicos estaban asociados a problemáticas médico-pacientes, sobre todo demandas por cuestiones médico-legales. Factores de riesgo asociados, pues pobre red de apoyo, cuando hay una pobre cohabitación, incluso vivir solos, o personas que son foráneos, que están, por ejemplo, haciendo una residencia médica, antecedentes de psicopatología previos, ya lo mencionamos anteriormente, que infiere un riesgo significativo, así como procesos adaptativos sobreagregados, como cambiar de trabajo, terminar una relación de pareja, cambiar de casa, consumos de sustancias de cualquier tipo, pero sobre todo alcohol, así como también algunas cuestiones como relacionadas a sistemas jerárquicos en unidades hospitalarias, sobre todo, es una parte también significativa. El estigma, no solamente el estigma externalizado, sino sobre todo el estigma internalizado, o sea, mis propias creencias asociadas a la patología mental pueden interferir médicamente y mi pronóstico asociado a cuando yo tengo un problema de salud mental. Si yo pienso que una persona con una enfermedad mental es una persona débil y yo me siento triste, me siento deprimido, prefiero evitar tener un diagnóstico porque entonces yo siento que voy a ser débil si acepto un diagnóstico, tengo un diagnóstico psiquiátrico. Esto es el estigma internalizado. Cuando existen antecedentes de acoso de cualquier tipo, problemas económicos asociados al proceso de formación, sobre todo de médicos, estudiantes de medicina, médicos residentes, y cuando hablamos de la residencia, pues también el grado jerárquico de la residencia. Las señales de alerta más importantes que hay que tener como en consideración serían datos como ánimo triste, anedonia, cambios en el apetito, cambios en el sueño, fatiga, alergia, agitación psicomotriz, o alentamiento psicomotriz, inutilidad o culpa, síntomas cognitivos, y también pueden ser pensamientos asociados a la muerte. Estos son los criterios propios de un diagnóstico de depresión. Cualquiera de estos síntomas es importante notificarlo, hablarlo, decir, si tengo alguno de estos puntos, decir, necesito ayuda, necesito atención. Y si observamos a alguien cercano a nosotros que cumple con alguno de estos síntomas, es importante notificarlo y decir, oye, te veo de esta manera, me gustaría saber si ocupas ayuda, te puedo apoyar con algo. Y cuando ya hablamos de algunos datos o focos rojos asociados a la suicidabilidad, hablaremos de síntomas asociados a depresión, los que ya mencionamos hace unos momentos, así como también cambios en el comportamiento. Si, por ejemplo, la persona en el trabajo siempre era la más puntual, siempre estaba 15 minutos antes de la hora de checada, ya estaba en su servicio, estaba trabajando adecuadamente,
y de repente nos damos cuenta que desde hace un par de meses es la persona que ya no acude al trabajo, que no está de alguna forma llegando adecuadamente o simplemente llega tarde constantemente, es un cambio en un patrón de comportamiento. También este ensimismamiento, pues algo puede ser importante, disforia, la habilidad, comentarios o bromas asociados a la muerte, estos chistes como muy persistentes relacionados a la mortalidad. Esto es algo que también puede llamar la atención desde un punto de vista incluso psicodinámico. Podemos hablar que el chiste, según Freud, es una forma en que el inconsciente, lo que realmente está dentro de nosotros, aflora a la superficie. Fantasías asociadas a la muerte, amenazas, obviamente a suicidas, no se diga, así como notas, llamadas o comentarios como de despedida. Todo esto es algo que nos debe de llamar la atención y prender este foco rojo. Y pues como conclusión nada más, antes de terminar, pues se vale pedir ayuda, ¿no? Y se vale decir, no me siento bien, se vale decir, necesito atención. Por mi parte será todo y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Híjole, muy buen tema, muy bien abordado y complejo como bien sabemos. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios de 80 y tantos asistentes que estuvimos hoy. Te felicito porque ha sido de las sesiones que más asistentes hemos tenido. Señal del tema y de la preocupación. Si alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta. Ana Sofía Ávila, puedes prender tu micro si deseas. Ok, hola doctor, buen día. Primero que nada, muchas gracias por el tema. La verdad es que había cosas que realmente no sabía que me impactaron, por ejemplo, lo de la teoría de la inflamación. Y pues mi duda es acerca de que usted mencionaba acerca de que pues una de las poblaciones, o sea, en la tabla que nos mostraba una de las poblaciones decía que puede ser afectada son personas que ya tenían antecedentes de autolesiones o daño a sí mismo. Entonces, mi duda es de que todas las personas que se han afligido algún tipo de autolesión, aunque no sea con un intento de morir, se debe de tratar o considerarse como algún foco rojo, porque, por ejemplo, había leído acerca de testimonios de gente que cuando se autolesionaba solo era más como, pues en un intento de alivianar como esa pesadez que sienten y no como un intento suicida per se. Ok, es una muy buena pregunta y es una pregunta un poco compleja de responder. No hay una forma de responder sí o no concretamente. Intentaré ahondar un poquito. Lo que pasa es que existen dos diferentes fenómenos. Uno de ellos serían conductas autolesivas sin finalidad suicida y conductas autolesivas con finalidad suicida. Lo que leen a lo largo de la plática fue el segundo rubro de tópicos, ¿no? En el cual personas que hacen algo con la finalidad específica de hacerse daño al punto de llegar potencialmente a destruirme, a acabar con mi propia vida. La pregunta entiendo que va dirigida más en el primer grupo, en el cual son personas que pueden llegar a lastimarse con otro tipo de finalidad. Esto estamos hablando que muy frecuentemente tiene que ver con una manera de sentirse mejor. Suena algo quizá un poco extraño, como un poco paradójico. ¿Cómo me voy a sentir mejor si me estoy lastimando, no? Aquí ya estamos hablando de cuestiones un poco más complejas, psicodinámicamente hablando, psicológicamente hablando. Decimos de repente como cuando una persona se lastima, por ejemplo, con un cutting, scratching o algo parecido, podemos decir que se intenta hacer tangible lo intangible. Voy a elaborar un poquito más al respecto de esto. Por ejemplo, cuando una persona se corta con papel, un cuchillo, un dedo, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues intentar lavarnos, ¿no? Ponernos jabón, alcohol, ponernos una toallita, una gasa y apretarnos. Es un impulso instintivo hacer algo específicamente para paliar el disconfort o el malestar. ¿Okay? Me duele mucho el estómago, pues puedo tomar algo para esto, voy a buscar atención médica, me toco, me sobo, etcétera. De alguna forma estoy haciendo algo para paliar el disconfort. Pero cuando lo que me duele son mis emociones, no es tan fácil poner el dedo en el sistema límbico y decir, ay, mi emoción, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer en ocasiones de una forma simbólica quizá, es que la persona que tiene este disconfort, este malestar psíquico, intenta convertir el malestar psíquico en un malestar físico. Por lo tanto, llega a tener un corte, por ejemplo,
un rasguño en el cual se alcanza a lesionar la piel, una quemadura, una escaladura o algo parecido, y de esa manera puede sentir que está poniendo una gasa, un hielo, un curita, incluso en el malestar psíquico o el símbolo del malestar psíquico. Entonces, en estos casos, ¿hay un riesgo? Sí, sí hay un riesgo superior con respecto al resto de la población que nunca se ha autolesionado de ningún tipo de intencionalidad, pero el riesgo relativo es mucho mayor en aquellas personas con conductas autolesivas con finalidad suicida. No sé si alcancé a responder la pregunta. Sí, doctor, gracias. Sí, no, okay. Por ahí alguien también levantó la mano, si quisiera hacer el uso de la voz, pues somos muchos, no capté el nombre. Creo que hay un comentario o pregunta por chat. Sí, es una felicitación que te está haciendo la compañera Isabel López. Gracias. Creo que hay dos personas que levantaron la mano, Fátima Preciado y Ana Cázares. No pude ver quién fue primero. Te hace el comentario Isabel nada más del tema de las cifras de suicidio en niños, que es para considerarlo, ¿verdad? Porque finalmente ahorita estás hablando en pacientes que pueden comunicarse y que exteriorizan, pero por ejemplo en el paciente pediátrico tiene una complejidad todavía un poquito mayor, ¿no? Sí, claro, es una cuestión como relevante el que cada vez incluso son más frecuentes las conductas suicidas asociadas a menores de edad, ¿no? En la adolescencia es una edad con un alto riesgo de conductas autolesivas de cualquier tipo, tanto con finalidad como sin finalidad suicida, y es algo que en el hospital más frecuente vemos cada vez más incluso este tipo de conductas suicidas en personas mucho más pequeñas, ¿no? En infantes, incluso en ocasiones. Es algo que platicamos de repente entre adscritos, equipo de trabajo de psiquiatría y pedopsiquiatría. Cuando yo era residente, hace ya algunos años, era algo relativamente raro que nos llamaran para una valoración de urgencias pediatría, por ejemplo, para ver una valoración de un intento suicida. Y hoy en día hay ocasiones que las entregas de guardia se presentan hasta 2 o 3 valoraciones solamente en urgencias pediatría, ¿no? Entonces, por día. Esto ya hace que sea algo bastante más de impacto, no solamente en salud mental, sino en salud pública. Muy bien, a Entonces, ver, dos comentarios breves, Fátima y luego Ana Cázares. Fátima, si puedes hacer el uso de la voz, adelante. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor, por la presentación, muy interesante. Mi pregunta va dirigida sobre, bueno, he leído que a nivel mundial se suicidan muchos más hombres que mujeres. Entonces, quisiera saber cuáles son los factores que pudieran explicar esta diferencia, si son contextuales o más neurobiológicos o es una combinación de ambos, pero esta diferencia pues me llama mucho la atención. Gracias. ok, gracias por la pregunta. Es una combinación, definitivamente. A, a la, son cuestiones como relacionadas, como por ejemplo la cuestión cultural, es algo que se sabe en cuanto a epidemiología de conducta suicida. En mujeres es mucho más frecuente los intentos suicidas. Usualmente los intentos suicidas suelen ser de cierta menor letalidad. Culturalmente hablando, aún no hablamos de lo neurológico, pero los intentos suicidas en mujeres suelen ser de forma que se intente mantener la estética corporal, de manera que no se altere como la anatomía como tal, el exterior, digamos. Entonces, los métodos suelen ser en ocasiones más relacionados a farmacológicos, cortes o algo parecido. Culturalmente hablando, en los hombres no suele ser tanto esa una preocupación y se suelen inferir como algunos métodos de mayor letalidad, como armas de fuego, ahorcamiento, entre otras cuestiones. Entonces vamos a la parte neurobiológica, pues bueno, a hormonas. Al final de cuentas, la testosterona es una hormona que nos involucra cierta impulsividad, tendencia hacia conductas mucho más impulsivas, ¿no? Entonces puede estar de alguna forma asociado en este sentido. Pero sí, en general hay un mayor aumento o mayor prevalencia de suicidios consumados en hombres que en mujeres. Ok, doctor, muchas gracias. Sí. Comentario, doctora Ana, adelante.
Hola, buen día. Muchas gracias por este taller, por este curso. Me gustaría saber también, más bien, no sé si lo escuché bien, pero creo que entendí que en ciertos espacios o contextos sociales son reconocidos o populares por haber suicidios. También comentó de este espacio en el que había adquisición de armas con mucha facilidad. Ujú. Sí, me refería a lugares, o sea, ubicaciones específicas con mayor cantidad de intentos suicidas, mejor dicho, mejor cantidad de suicidios consumados, perdón. El número uno es, hasta donde yo me quedé, no sé si ha habido cambios recientemente, era el bosque del suicidio, se llama, no recuerdo el nombre en En japonés, Japón. está Ujú. en Japón específicamente, en el cual es un bosque como tan denso que es muy poco probable o muy difícil que pueda una persona acceder a un cuerpo. Entonces, esto hace que ya tener intentos suicidas dentro del bosque y la factibilidad de una cierta rescatabilidad es muy baja. Entonces, sí es una cuestión, es un lugar donde existen muchos suicidios consumados y hasta cierto tiempo, número dos, era el Golden Gate, el puente que va en la bahía de San Francisco. Eso es lo que me refería como ubicaciones específicas con mayor cantidad de intentos de suicidios consumados, perdón. Y en cuanto a estrategias, lo que mencionaba en Australia, ¿no? Esta cuestión de reducción en la capacidad de poder adquirir armas de fuego, pues fue una estrategia bastante efectiva para disminuir la cantidad de suicidios consumados en esta población en particular. Considera, ahora entendiendo bien este contexto, considera entonces que una persona que entra a estos espacios o se mantiene mucho tiempo en estos espacios puede llegar a, no digo al suicidio, pero sí a, a crearse la ideación suicida por el tema de llevarlo en el pensamiento. Ajá. No creo que sea como una dirección como tan monocausal, o sea, nada más como que el pensamiento pueda aparecer estando en el lugar. Sí nos habla que la persona que acude a esos lugares puede haber una de dos, o que ya tiene un pensamiento suicida y que está viendo, midiendo el terreno, o también puede haber una cierta morbidez, ¿no? Asociada a, pues, este concepto, ¿no? Del bosque del suicidio, tengo que conocerlo, ¿no? Entonces, ya nos habla de un proceso quizá también asociado a alguna cuestión psicopatológica. ¿De qué tipo? No necesariamente suicida, sino simplemente como una cuestión ya más morbosa, por así decirlo, ¿no? Pero precisamente por eso es que se han establecido ciertas estrategias en las cuales, por ejemplo, en ese bosque ya, a lo que tengo yo último conocimiento, no se permite la entrada más que en ciertos horarios muy estrictos y prácticamente ya solamente se permite entrar a pequeños grupos de personas, ¿no? Entonces, se supone que ya es muy difícil que pueda entrar una persona completamente aislada y también existen brigadas en las cuales están como haciendo como ciertos visitas, digamos, en ciertas regiones del bosque. Y también, no sé si han visto una vez fotografías de este bosque, pero está lleno de listones, color rojo específicamente. Se supone que cualquier grupo que entra ahí tiene que traer como no recuerdo cuál es la palabra, pero como una bola, digamos, de un tipo de listón, en el cual por donde van caminando va dejando su propia ruta de dónde va pasando. Entonces son metros y metros y metros y metros de esta línea y cuando ya quiero salir, pues simplemente sigo el mismo listón, ya tengo una forma de salir directa. Entonces no existe tanto el riesgo de quedarme ahí atorado, por así decirlo, ¿no? Muy Muchas bien, gracias. muy bien. Hay un comentario aquí de Alejandra Íñiguez que ¿cuál será el protocolo adecuado de seguir cuando hay una tentativa suicida? Cuando hay una tentativa, ok, como mencioné, no es como que podamos como unificar, como decir, todo intento suicida tiene que hacerse esto en particular, depende mucho de factores como, por ejemplo, psicopatología, es decir, si tiene algún diagnóstico psiquiátrico previamente, el tipo de intento suicida, la letalidad, la rescatabilidad, cuánto tenía la persona pensando en esto, si fue algo impulsivo o fue algo que había planeado con cierta antelación, si la ideación suicida persiste o no, cuáles son las emociones asociadas a el intento suicida. Es decir, podemos preguntar cosas como, por ejemplo, ¿cómo te sientes al respecto de que pues estás aquí con nosotros? O sea, tú querías quitarte la vida, sin embargo estás aquí en un hospital, entonces, ¿cómo te sientes al respecto? Y también
también qué tanto acceso tienen en casa las personas asociadas a otros tipos de métodos suicidas, y uno de los más importantes, la red de apoyo. Porque si no tiene una red de apoyo en casa, aunque haya sido un intento suicida quizá de no tan alta letalidad, puede ser una mejor estrategia brindarle la atención intrahospitalaria. Entonces, es un poquito variable, depende de muchos factores, pero tenemos que tener en consideración muchos otros factores. Muy bien, creo yo que estamos agotando el tiempo ya, llevamos 1 hora de sesión y para que la grabación no salga densa, creo que Sergio, bueno, quien tuviera alguna duda o algo puede acercarse directamente contigo para poder clarificar más. Excelente tema, me parece que es de lo de vanguardia y obra de esto es pues el número de asistentes que tuvimos el día de hoy. Agradecerte a nombre de tus compañeros de la Sociedad Médica por ser generoso y compartirnos tus conocimientos, y a todos los asistentes en esta ocasión. Bueno, hemos roto récord el día de hoy, hubo más de 85 asistentes, muy bueno, y sobre todo médicos jóvenes. Eso nos parece que es muy importante porque habla de la preocupación de la salud mental. Sí, te dejo el espacio para un comentario final, Sergio, y agradecer y cerrar la sesión. Muchas gracias por la invitación y pues quedo abierto a cualquier futura participación. Yo he encantado de poder emitir, aunque sea algún nivel de psicoeducación en diferentes áreas, sobre todo en esta parte de profesional de la salud. Y pues, como nada más como cierre, pues se vale pedir ayuda, se vale decir no me siento bien y se vale decir necesito ayuda. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por culminada la sesión de hoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Buen día.